Bueno, pues empezamos el cuento, ¿os parece bien? ¿Sí? Bueno, ya sabéis, yo soy Vanessa y hoy he venido a contaros dos cuentos. He traído dos cuentos cortitos, pero para que pueda contar el cuento, como siempre, ya sabéis que tiene que haber al menos tres cosas. Uno, una persona que cuente, porque si contamos todos es un lío, ¿verdad? Sí, ¿no? Todos contando cuentos. Un lío. Dos, personas que escuchen, ¿no? Porque si estoy aquí sola contando cuentos, pues menudo rollo. Y tres, una buena historia. O al menos eso creo que he traído. De hecho, os he traído dos, cortitas. Son dos cuentos que además me les he inventado yo y les he escrito para vosotros. Sí, les escribí este verano porque me pasé el verano rodeada de plantas y de árboles en un sitio súper bonito, muy cerquita de aquí. Y allí me encontré con un árbol y con una planta. Sí, de allí son todas estas hojas que os he traído. Pues lo que os decía, que allí me encontré con un árbol y con una planta. La primera historia es de una planta muy especial. Estas son sus hojas. Bueno, estas son sus hojas ahora. Ahora están un poco así, pequeñitas, pero en verano. ¿Cuál? Son largas, ¿verdad? En verano son anchas y largas. Y esa planta se llama carrizo. Pues después de mucho ver ese carrizo, le escribí un cuento. Y es El carrizo que quería viajar. Empieza así. Había una vez un carrizo en medio de un parque que soñaba con viajar. Cada noche intentaba mover sus raíces, pero nada, estaban agarradas a la tierra, no se movían ni un poquito. Pasaba el día imaginando mil aventuras. ¡Ay! Me gustaría ir a París. No, a Roma. ¿A dónde podría ir? Al Caribe. Pero nada, el carrizo estaba ahí agarrado a la tierra y no se podía ni mover. Empezó a pasar el tiempo, los días, las noches, llegó otro día y otra noche, y el carrizo empezó a sospechar que su sueño no se iba a cumplir. Y empezó a ponerse triste y muy triste, y las hojas se le empezaron así como a doblar y a caer, y estaba así que había empezado, así estaba, muy triste. Y entonces pasó por allí un sapo. ¡Guau! ¡Guau! Un sapito, y le vio. Pero bueno, señor Carrizo, ¿qué le pasa a usted que está así, tan triste? ¿Qué le ha pasado? ¿Le puedo ayudar? ¿Y sabes lo que le dijo el carrizo? Pues nada, que es que me he dado cuenta que mi sueño de viajar no se va a cumplir. Voy a quedarme siempre aquí, agarrado a la tierra. Y dijo el sapo, bueno, ya veremos. Tú no te preocupes, que tengo una amiga, que es la tarántula, que muchas veces trabajamos juntos y es muy lista, muy lista. Se lo voy a contar a ver qué se le ocurre. Bueno, haz lo que quieras, sapo, pero no lo veo yo nada claro. Y el carrizo se fue a dormir. Y pasó una noche, y un día, y otra noche, y otro día, ¿no? Y el carrizo ya dijo, este sapo no va a venir. Pero sí que llegó. ¿Y qué creéis que le dijo? ¿Qué creéis que se le ocurrió a la tarántula? ¿El sapo le dijo algo a la arañita, a la tarántula? ¿Qué creéis? ¿Que se lo dijo? ¿Sí? ¿O que le mintió? ¡Ah! ¿Sí? Lo que pasa es que a veces los animalitos trabajan juntos y hay un sapo y una tarántula
que son amigos y se hacen favores. Pues este era el caso. Entonces le dijo, señor Carrizo, tengo una notición. A ver, ¿qué? A ver con qué me viene a mí ahora este sapo tan soñador. Pues mira, que he hablado ya con la tarántula y se le ha ocurrido una idea fenomenal. Va a venir por la noche y te va a coger todas esas hojas que te han caído de triste que estabas y con sus patitas las va a empezar a doblar. Porque sabe hacer barcos con esas hojas. Mira, hace así. Bueno, es que ahora están un poco mal, estas hojas. Están un poco, pues, de otoño. Este es el barquito. Mirad. Lo dobla de un lado, hace 2 rajitas y las encaja. Se lo enseñó una abuela que pasó un día por el parque. A esto jugaban antes las abuelas y los abuelos, ¿lo sabéis? Como no tenían juguetes, se les hacían con cosas. Pues bueno, este carrizo ya os digo que está muy pequeñito, pero en verano son unas hojas enormes y salen unos barcos preciosos. Entonces, este va a ser diminuto, pero en verano, ya os digo yo, que son mucho más grandes. Pues le dijo, mira, señor Carrizo, tú es verdad que estás aquí con las raíces enganchadas a la tierra, pero la arañita va a hacer barcos con las hojas que se te han caído y las vamos a echar al río. ¿Conocéis algún río de por aquí? ¿Hay alguno? ¿Cuál? La Esgueva, ¿verdad? El Pisuerga. Son 2 ríos muy guays. Bueno, pues cogieron esos barquitos y les echaron al río. Y pasó un día y otro día y una noche y otra noche. ¿Y esos barquitos a dónde creéis que llegaron? ¿Dónde? ¿A las telas de araña? Podría ser. Si hay telas de araña en el Esgueva. Al mar, llegaron al mar. Y después de muchos días y de muchas noches, el señor Carrizo empezó a recibir postales. ¿Sabéis lo que es una postal? Como una carta, ¿verdad? ¿Es un? Sí, eso es. Bueno, pues empezó a recibir postales de sus hojas que estaban contándole todas sus aventuras. ¿A dónde creéis que fueron? A París. ¿A dónde más? A Australia. ¿A dónde más? A China. ¿A dónde más? A Italia. Y a París, claro que sí. A Japón. ¿A dónde más? Pues, por ejemplo. Oye, ¿y a Palencia? Que también es bonita. A Marruecos, que es muy chulo. A Toro, que mola un montón. Bueno, pues, dime. Por supuesto. Bueno, pues con esas postales el Carrizo empezó a ver todos esos lugares y vio su sueño cumplido. Él no se había podido mover de allí, pero sus hojas, había conseguido llegar con sus hojas al mar. Y colorín colorado, este primer cuento se ha acabado. ¿Te ha gustado? Pues a unas personas sí, a otras no. Como somos todos diferentes, ¿verdad? Pues esa es la historia del Carrizo. ¿Conocíais esta manera de hacer barquitos? Es una pena que no tengamos hojas grandes. Porque sale... ¿Tú tienes una hoja grande? ¿Sí? En tu casa. Bueno, otro día la traes. ¿Queréis otro cuento cortito? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? Prometo que es corto. Mirad, es la historia de un árbol que quería jugar. ¿Los árboles pueden jugar? ¿No? ¿Seguro? ¿Sí? Pues unos dicen sí, otros no. Están agarrados, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Tú dices que sí, que no, ¿vale? Bueno, pues así empieza el cuento. Es la historia de un árbol, otro árbol soñador. Vivía en una plaza
que había junto a una biblioteca. Igual que la nuestra. Que también tiene árboles. Luego mirad a ver si le encontráis. ¿Ah, sí? Qué chulo. Bueno, pues este árbol se pasaba allí los días, las horas, los minutos y los segundos, ahí quieto, plantado, mirando a la gente. Unos pasaban, otros corrían, otros iban en patinete, pero nadie se paraba allí a tocarle, a hablarle, a jugar con él. Así que estaba, pues ¿cómo creéis que estaba? Pues unos días estaba triste, otros días estaba enfadado. Lo que sí que... Algunos días estaba contento, porque venían pajaritos, bueno. Pero bueno, en general él lo que quería era jugar, como las niñas y los niños, como vosotros. También. ¿Vosotros habéis jugado en esta plaza? ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que quería el árbol. Cuando te veía a ti... ¿Ah, sí? ¿Se movió? A lo mejor era este árbol. Vamos a ver cómo es el cuento. El caso es que las personas como vosotros que pasaban por allí no le tocaban ni nada, ni se acercaban, excepto alguna vez que le arrancaron una hoja. ¡Pah! ¡Ah! ¿Cómo le dolió eso? Le dolió un montón. Pues venían niñas como tú y niños como tú, saltando tú. Pasaban rápido cerca y el que quería jugar con ellos, cada vez que pasaba uno muy cerca, ¿sabéis lo que intentaba el árbol? Intentaba hablar. ¿Pero creéis que podía? ¿Habéis escuchado alguna vez un árbol hablar? ¿Sí? ¿Tú también? ¿Qué te dijo? Ah, qué listo. Sí. Bueno, pues este intentaba llamar a una niña que se llama Alicia, que pasó muy cerca, y le intentó... Pero nada, como no tenía boca, de ahí no salió ni una sola palabra. Intentaba mover las ramas, pero le dolía el tronco cada vez que intentaba mover las ramas. ¿Y sabéis lo que tardaba en moverse un poco? Meses tardaba en mover un poquito una rama. Meses. ¿Sabéis lo que es un mes? ¿Sí? Vale. Lo tenemos claro, vale. Un año y otro año y otro año. Bueno, pues ¿sabéis lo que sucedió? Que estamos ya a mitad de cuento. Que llegó el invierno y entonces se quedó todavía más solo, con mucho frío. Ahí no había nadie que viniese a jugar. Y después del invierno, ¿qué llega? ¿Seguro? La primavera. Y entonces... El sol, claro. Pues con la primavera llegaron los pajaritos, los nidos, los colores. Pero nada, ahí que pasaba la gente de él. ¿Y después de la primavera? El verano. Que es tu cumpleaños, en julio. ¿Has cumplido con? Felicidades. Tú 6, vale. Pues después de la primavera que llegaba, hemos dicho, el verano. Pero que se iban todas las niñas y los niños a la piscina y al pueblo, y allí que se quedaba el arbolito solo. Pero terminó el verano y ¿qué creéis que llegó? El otoño. ¿Os suena el otoño? ¿Ahora? ¿Es otoño? ¿Seguro? ¿Estamos seguros? ¿No es otoño? ¿Sí? Sí, que es otoño. Bueno, pues llegó el otoño y aquí es donde sucede toda la trama del cuento, toda la cosa importante. Que llegó el otoño y entonces vino esa niña, Alicia, pasó por allí junto a él. Y él otra vez que intentó hablar y moverse, pero nada. ¿Pero sabéis lo que sucedió?
sucedió algo inesperado, algo nuevo. Un golpe de viento. ¿Cómo es el viento? No lo oigo. Más alto. ¿Y qué pasa con el viento y los árboles? Se caen las hojas. Empezó a mover un poquito las ramas y las hojas empezaron a caer. ¿No? Pium, pium, pium. ¿Y la niña? Se ha caído una hoja aquí. Y la niña lo vio. Y entonces le llamó la atención y se quedó ahí junto al árbol. Y dijo, ¡hala! ¿Y este árbol? ¿Y qué creéis que hizo? Podría haberle puesto una bufanda, un abrigo. ¿Vosotros qué habríais hecho? Un gorro. Hablar con él para decirle que pobrecito sin que le dijera algo. Pues esta niña podría haber hecho todas estas cosas, pero ella decidió, pues, jugar con él. Y entonces se sacó una tiza del bolsillo. ¿Sabéis cómo son las sombras de los árboles? ¿Habéis visto alguna vez una sombra? ¿Y la sombra de un árbol? Es por el sol. ¿Y cómo son? ¿Grandes o pequeñas? Grandes, grandes. Grandes y pequeñas. Bueno, esta era grande, muy grande. Pues con su tiza empezó a marcar la sombra del árbol que ocupaba media plaza. Como una chimenea, se parecía a una chimenea. Y luego la empezó a rellenar con las hojas que se habían caído. Así. Porque estaban por ahí, de la plaza. ¿Habéis visto que salen de aquí las castañas? ¿Tú tienes hojas? Son muy guays, ¿eh? Bueno, pues empezó a rellenar esa sombra con hojas. Y luego empezó a jugar con la sombra, con su sombra, la sombra del árbol. Empezó a jugar con él. Empezó a saltar alrededor de la sombra del árbol. El árbol estaba encantado, jugando con la niña. Se sentía, ¿cómo creéis que se sentía el arbolito? Súper feliz. Pasó toda la tarde jugando con él. Y al terminar, cuando se iba a despedir del arbolito, le dio un abrazo, porque se lo había pasado muy bien con él, y se sacó de su bolsillo su hilo favorito, que llevaba siempre, y se lo colgó de una de las ramitas para que se acordara de ella. Es como una bufanda. Y ese fue un gran día, fue un día muy feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me alegro mucho, Florín. Y voy a proponer un par de juegos para las niñas y los niños que nos están escuchando o viendo, no sabemos. Uno, y que vosotros también podéis hacer cuando salgáis de aquí. Uno es que si tienen una tiza, ¿vosotros tenéis tizas? Bueno. ¿Tienes una en clase? Yo tengo en mi mochila. En la mochila. Pues con una tiza, si ven alguna sombra por ahí, de un árbol, de una planta, de lo que a ellos les guste, por ahí por la calle, si la quieren remarcar, la sombra de un árbol, y llenarla, ahora hay un montón de hojas, ¿verdad? Un montón de materiales para jugar, ¿no? ¿Nos parece? Sí. Y luego, otra cosa muy divertida, muy chula para hacer es, solo necesitamos un folio y un lápiz. ¿Tú tienes lápiz? Folio y lápiz, cuando salgáis. Solo necesitamos que haya sol,
porque necesitamos que haya sombras. Entonces, con un folio y un lápiz, propongo a las niñas y a los niños que estén en casa que vayan a cazar sombras por ahí. Y cuando... ¿Sabes cómo se cazan las sombras? ¿Cómo las cazas tú, Alicia? ¿En una? Vale, la atrapas así con tu sombra. Vale. Yo lo que os propongo es que vayáis con un folio y cuando encontréis una sombra, por ejemplo, yo acabo de encontrar una, que la dibujéis con el lápiz, con pinturas. Bueno, nos vale. Vale. Y nada, y como última actividad, si les apetece, que construyan... ¿Cómo? ¿Tienes una hoja de un árbol? ¿Sí? En casa. Bueno. Les propongo a las niñas y a los niños que están en casa que construyan barcos con las hojas de los árboles, que hay muchas maneras de hacerlos. Vale. Bueno. Y eso es todo. Y ahora nos quedamos nosotros juntitos. Bueno, ¿qué os parece? Voy a poner aquí unas hojitas, ¿vale? Me gustaría que cogierais una cada uno. ¿Vale? La que os guste. Elegís una.